Bienvenidos a un video más en este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jacqueline y el tema que vamos a analizar en esta ocasión es cuidado al hacer, donde estaremos viendo eh, en nuestras acciones cualquier cosa que vayamos a hacer, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, este cuidado en cómo lo hacemos, porque hacerlo es mejor que no hacerlo, pero hacerlo bien es pues aún mejor. Y esto es lo que estaremos analizando o viendo en la historia de Segunda de Samuel, capítulo 6, cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, que es muy importante como sí hacer algo, es mejor hacer que no hacer, pero también debemos hacerlo bien o tener este cuidado, también de la mano con la prudencia, que se entiende que, bueno, por su etimología del latín, dice que el término es prudentia, compuesto por pro, que es antes, y videntia como una visión o contemplación, entendiendo la prudencia como una previsión, como ver desde antes lo que vamos a hacer, tener esta, pues sí, prudencia, para así hacerlo con este cuidado, con esta cautela, teniendo las precauciones necesarias, o hacerlo de una manera mejor. Y esto de prudencia es una característica que en Mateo 10:16 pues dice que son así las serpientes son prudentes y que nosotros debemos tener esta misma característica, ser prudentes. Y en la historia que vamos a leer en 2 de Samuel 9, 6 al 8, bueno, 6 del 1 al 8, dice: David volvió a reunir a todos los mejores soldados, que sumaban 30,000. Partió de Balá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca del Creador, donde se invocaba el nombre del Creador. Y bueno, esta arca también tenía querubines. Y también dice que sacaron el arca del Creador de la casa de un hombre que se llamaba Ainadab, el cual tenía dos hijos. Uno de ellos era Usa y otro Ahió, y ellos iban guiando este carro donde iba el arca, estaba siendo transportada, y mientras que David y todos los demás estaban danzando alegremente por pues lo que significaba la presencia divina que estuviera en el arca y que pues estuviera yendo hacia Jerusalén. Y mientras todos estaban en este momento de alegría, con instrumentos, incluso se menciona de madera de haya, de arpas, de salterios, panderos, flautas y címbalos. Dice que al llegar a la era de Nacón, este lugar, los bueyes empezaron a tropezar, y Usa, que era uno de los que guiaba el carro, pues al ver esto, estiró la mano para sujetar el arca como para que no se cayera, pero esto enojó mucho al Creador. Bueno, se enojó mucho contra él por haberse atrevido a tocar el arca, dice ahí, y ahí mismo lo hirió y cayó fulminado. Y con este acontecimiento David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. Pasaron de un momento feliz, alegre, a uno opuesto, contrario, y llamaron a aquel lugar por ese acontecimiento Pérez Usa. Y aquí tenemos esta historia para analizar, donde podemos ver esto muy importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros hagamos algo, que es muy importante tener este cuidado en nuestras acciones, en cómo lo vamos a hacer, porque aquí con Usa vemos cómo al parecer él tenía una buena intención, el que no se cayera el arca por esto de que los bueyes tropezaban, pero aún así vemos cómo, aunque su intención era buena y
y quiso evitarlo con acciones, pues esto terminó siendo una falta en lugar de una buena acción. Y, y esta falta la podemos ver como un error del hebreo 23:98, la palabra es hatá. Y bueno, pues sí, se podría ver como esto, como un error de USA, aunque con una buena intención, pues vemos que no fue una buena acción, no resultó siendo algo bueno, sino más bien una falta, y como eso le costó la vida, el caer fulminado, y todo eso debido a lo que representaba el grado de importancia que era la presencia divina que habitaba en esa arca, que no era un simple objeto cualquiera, sino que era sagrado y tenía instrucciones precisas de cuidado extremo, como por ejemplo en Primera de Crónicas 15, ya después de todo esto vemos que David menciona que para llevar el arca pues solo debía ser por los levitas, quienes habían sido asignados para esto de las cosas santas. Y también debido a esa importancia que significaba la presencia divina, pues sí vemos que tenía instrucciones muy estrictas que a lo mejor Usa no era la persona más calificada para hacer esta buena acción, porque requería mucha santidad, mucha preparación y, y, y pues por eso es que él termina de esta manera, porque pues el creador lo tomó como una falta en lugar de algo bueno, porque pues era de suma importancia esto, tenía instrucciones muy precisas que vemos o que podemos complementar o entender su importancia en algunas leyes que se pueden ver, por ejemplo, en el libro de Levítico. Eh, en su tiempo, cuando habitaba la presencia divina entre ellos, que estaba el tabernáculo entre ellos y ahí la presencia del Creador, pues se les daban instrucciones muy detalladas que ellos tenían que seguir en cuanto a lavados, a purezas, impurezas. De ahí podemos ver el término que se puede ver como inmundo o limpio, que por una parte inmundo es tamé, del hebreo 29:30, inmundo, y limpio es taor, del hebreo 28:89. Y esto de ser limpio o inmundo, pues se entiende como algo ceremonialmente hablando, de acuerdo a todas esas leyes que se dan para determinar si alguien era o estaba inmundo o estaba limpio, pues tenía que seguir todas estas regulaciones de lavarse, de no propagar esa contaminación para que no murieran. Por ejemplo, en Levítico 15 se habla de las leyes de pureza, o de estas leyes de limpio, de inmundo, en cuanto a el hombre y la mujer, de impurezas físicas que ellos tenían que limpiarse. Y también así podemos ver en Levítico 13 y 14 instrucciones como la lepra, que también se mandaba a analizar mucho, a tener esta purificación, esta exclusión fuera del campamento. Y también así vemos que pues para limpiarse también había ciertos sacrificios, o se tenían que hacer ciertos procedimientos que vemos ahí en el libro de Levítico, muchas leyes con respecto a este cuidado que ellos debían tener en su tiempo. Y por eso dice en Levítico 15:31, así apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas, a fin de que no mueran por ellas, por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo,
que está entre ellos. Y esa es como una explicación después de todas las leyes que da sobre las impurezas de las que se tenían que limpiar y por esta causa de que no murieran. Y bueno, continuando, también en Levítico 22:3 dice, diles si alguno de entre vuestros descendientes o generaciones se acerca a las cosas sagradas de los hijos de Israel que consagran al Señor estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. Entonces, con este tipo de leyes vemos que, pues sí, debían tener mucho cuidado de no contaminar las cosas del Creador, porque la presencia del Creador estaba habitando entre ellos y debían tener cuidado para no morir. Y continuando, pues lo que podemos ver en USA es que se apresuró a actuar de esta manera, que quizás no tuvo una mala intención, pero resultó mal por no hacerla bien. Y esto podemos llamarlo como impulsividad y es un rasgo que pues puede ser parte de nosotros, estar en algunos de nosotros como personalidad. Y es esto que nos lleva a actuar de forma automática y poco analítica, es decir, sin analizar bien cómo lo vamos a hacer con ese cuidado o simplemente hacerlo sin analizar mucho. Y bueno, esto en muchas ocasiones suele traer una serie de consecuencias negativas por lo mismo de que no se analiza antes, sino que pues es algo que te lleva a actuar. Y aquí vemos una de esas consecuencias negativas, la muerte de USA por no tener este cuidado, el analizar bien lo que iba a hacer, teniendo en cuenta lo que representaba o significaba el arca en su tiempo. Y bueno, otro ejemplo de impulsividad también lo podemos ver en Primera de Samuel 13 con el rey Saúl, quien eh, dice que, pues, acerca de la guerra de los filisteos, que Samuel se demoraba en ofrecer el sacrificio y cuando Samuel viene le pregunta acerca de sus acciones, de lo que hace, de por qué se anticipa. Y Saúl responde que, bueno, dice en el versículo 11, porque vi que el pueblo se desesperaba, bueno, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y también dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor del Creador, entonces me esforcé y ofrecí holocausto. Ahí también vemos que él no era la persona adecuada para eso, que pues era Samuel a quien tenía que esperar. Y en respuesta Samuel le dice en el versículo 13, locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento del Creador, que te había ordenado. Y dice, pues ahora el Creador hubiera confirmado tu reino sobre la tierra para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y es cuando él elige a David, alguien conforme a su corazón. Y pues aquí con este otro ejemplo de impulsividad, de hacer locamente, sin antes eh, tener este cuidado en cuenta, pues también podemos ver no solo que la impulsividad o el actuar rápidamente no solo trae consecuencias negativas, sino que también nos quita lo mejor, que en este caso pues podemos ver que él le dice que hubiera confirmado su reino para siempre, pero por eso pues fue desechado. Y eso también bien podemos aprender que pues sí, la impulsividad, el actuar de esta manera trae no solo consecuencias negativas, sino que también nos quita algo mejor, como en este caso lo vemos en Saúl. Y todo ello con el cuidado que
debemos tener de nuestras acciones. Ya después, continuando con esta historia de Usa, dice también en Éxodo 19, 12 al 13 se habla acerca de poner límites alrededor del monte para que el pueblo no pasara de esos límites, y eso pues en una de esas manifestaciones que el Creador iba a hacer, que iba a hablar con ellos, y vemos que se ponen estos límites para que ninguno subiera al monte, y dice ahí ni siquiera pusiera un pie, porque el que lo hiciera sería muerto, ya sea hombre o animal. Y esto nos es donde vemos que pues esto de estos límites eran necesarios para nosotros como humanos, que no aguantamos en nuestra capacidad humana tanto esplendor, lo que era la presencia divina en su tiempo, habitando terrenalmente, manifestándose a ellos así de estas maneras, pero que eh, ahora nosotros también tiene que haber este cuidado que nosotros debemos tener, ya no como antes se hacía en cuanto a todas esas leyes de purificación, de límites, de ser apartados, incluso si se tenía lepra o alguna otra cosa, de ser purificados. Eh, Hoy en día pues ya no seguimos así estas reglas así tan estrictamente, pero en nosotros también debe de haber este cuidado en nuestras acciones que continúa. Y para finalizar esta historia, en segunda de Samuel 6 del 9 al 11, dice que esto que sucedió con Usa, su muerte o el caer fulminado, que a raíz de eso David tuvo temor del Creador y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Y ordenó que en lugar de llevar el arca a Jerusalén, se quedara en casa de Obed Edom, que era de Gad, y se quedó ahí 3 meses, y el Creador bendijo a él y a su familia. Y bueno, aquí algo importante que también vemos en el cuidado de nuestras acciones en esta parte es cómo influye el temor o el miedo en nosotros para hacer algo, así como cuando no tenemos temor, pues influye a que lo hagamos y así naturalmente, porque no hay ese temor que nos dé cierta cautela, a comparación de cuando ya hay un temor o un miedo, pues que nos lleva a hacerlo con más cuidado, con más precaución. Y eso puede ser bueno, ¿no? Porque actúa en nosotros, puede ser bueno en cierta medida cuando actúa en nosotros para actuar o para que lo que hagamos sea hecho con el debido cuidado. E incluso por eso vemos que es algo de supervivencia en los animales, el miedo, o en nosotros también, como se dice que nos ayuda a sobrevivir, porque sin el miedo muchos podrían hacer lo que sea y terminarían muertos, o terminarían pues haciéndolo todo porque no les da miedo, y pues contrario a tener este miedo que en cierta medida es bueno para protegernos o no llevarnos a hacer cualquier cosa, o hacerla con esta cautela, pero que sea en cierta medida, que no sea que caigamos en el extremo, porque debemos diferenciar entre lo que es un miedo sano a un miedo problemático en nuestras vidas, que ya se vuelve un problema, es decir, que pues se vuelve un impedimento que ya no nos deja hacer nada, que muchas veces son miedos infundados o no reales con la realidad, y son aquellos que nos paralizan y nos bloquean. Estos son los miedos problemáticos y son diferentes al temor sano o a ese miedo que puede llevarnos a tener más cuidado de nuestras acciones. Y para finalizar, me gustaría compartirles otros versículos que hablan sobre este cuidado que debemos tener en lo que vayamos a hacer. Lucas 14, 28 al 32 dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, es decir, esta previsión, esta prudencia que veíamos, para ver si tiene lo suficiente y terminarla?
no sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminarla y todos los que vean se burlen diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. También pone el ejemplo de un rey cuando sale al encuentro de otro. Dice, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es suficiente fuerte como para enfrentarse contra su oponente o con 20.000. Y dice, y en caso de que no, y si no, cuando el otro todavía esté lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Y también Proverbios 22:3 que dice que el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples se siguen adelante y son castigados. Eso sería todo por este video y en conclusión, con el cuidado al hacer o este cuidado que debemos tener en nuestras acciones, pues sí, vemos que es muy importante hacer, pero que lo hagamos bien con este cuidado, teniendo esta prudencia eh, al actuar, al proceder y así también cómo influye o cómo es que el miedo en cierta medida nos lleva a tener más cuidado y, y pues sí, que siempre es mejor hacerlo, pero hacerlo bien y, y que de lo contrario, el no hacerlo con este cuidado no solo nos trae consecuencias negativas, la impulsividad, el actuar sin analizar bien las cosas, sino que también nos quita cosas mejores, como en el caso de Saúl, que se le iba a confirmar el reino, pero por actuar así impulsivamente se le quitó y así también podemos aprender que la impulsividad no solo trae consecuencias, sino que también nos quita cosas mejores y todo eso para tenerlo en cuenta en nuestro actuar, en cualquier cosa que vayamos a hacer, pensarla bien, analizarla, eh, tampoco cayendo en los excesos de más, de sobrepensar demasiado o de manera que nos lleve a no hacer nada, sino que pues lo hagamos con todo este debido cuidado. Y bueno, eso sería todo por el tema. Gracias por ver este video y shalom.